majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Pero también les mencioné que hay algunos procesos que a veces estamos pasando que no vienen de parte de Dios. Hay algunos procesos, se recuerda que le dije yo que hay alguien más que tiene planes para nosotros. Ese alguien más que tiene planes para nosotros es el diablo, y el diablo tiene planes de matarnos, de destruirnos. Y yo creo que es importante entender esos planes. ¿Quién es el que está activando esos planes? Le mencioné que hay planes que nosotros activamos. A veces le echamos la culpa a Dios, a veces le echamos la culpa al diablo, pero a veces nosotros los activamos. Y si se recuerda, el domingo pasado le dije cómo es que nosotros podemos, si han sido activados por nosotros, pues podemos regresar en donde estábamos, como Abraham. Si es que el enemigo entendemos y reconocemos, ¿sabes qué? Yo creo que lo que está pasando, el diablo es el que me está acomodando estos planes que están aquí, me llevan a la destrucción. Bueno, también entendimos el domingo pasado lo que la palabra de Dios nos dice, que cuando es el enemigo, dice: someteos pues a Dios y aguanten. O sea que Dios siempre ha abierto puertas, Dios siempre tiene una salida para nosotros. Pero ahorita continuamos compartiendo acerca de cómo es que Dios desarrolla sus planes. Cómo es de que Dios se mueve cuando Dios está en medio de construir nuestras vidas. Por eso los propósitos de Dios, acuérdese, lo que van a hacer es que nos van a restaurar. Los planes de Dios nos restauran. Los planes de Dios nos regresan a casa otra vez. O sea, esos son los planes de Dios. O sea, cuando empezamos a ver, oye, esto que está pasando, este torbellino que ha llegado a mi vida, ¿me acerca a Dios o me retira? Me motivo, ¿sabes qué? Está llegando algo, sé que tengo que recibir, sé que tengo que recibir un consejo de parte de Dios, o me alejo. No, y eso que voy a la iglesia y mira lo que me está pasando, y no, ¿ya para qué voy? ¿Ya para qué le sigo? Yo pensaba. Bueno, yo creo que esto nos puede ayudar, el mirar cómo es que el enemigo se mueve, el mirar cómo es que hay planes en nosotros que son de bendición, pero hay otros planes que no son de bendición. Por eso los procesos de Dios nos están restaurando. Los procesos de Dios, el proceso que estás pasando, te está restaurando, porque esa es la intención de Dios, de restaurarnos. Nos están regresando al lugar original en donde estábamos antes, al lugar de bendición donde estábamos antes.
Acuérdese, Dios sacó de Egipto a su pueblo para llevarlo a una tierra mejor. Ellos estaban esclavizados. Y Dios les dijo, yo los voy a llevar a un lugar mejor, a una tierra que fluye leche y miel, una tierra donde no van a ser esclavos. O sea, Dios siempre habla de su propósito para nosotros. Por eso los procesos de Dios son para edificarnos. Los procesos de Dios siempre, Dios es el que los inicia, Dios es el que los comienza. Cuando Él los comienza, Él va a estar con nosotros. A través de las Escrituras nos podemos dar cuenta cuando es Dios que está en el proceso, pero también a través de las Escrituras nos podemos dar cuenta cuando no es Dios. O sea, por eso es que la Biblia le llamamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña lo malo y nos enseña lo bueno para que nosotros escojamos. Hay una historia, o más bien es una historia, es una vida real para aprender de ella. Aquellos que tenemos un tiempo en las cosas de Dios, se recuerda de la vida de José. En la vida de José, Dios empezó el proceso en su vida. Aquí podemos ver cuando Dios empieza un proceso en una persona. Cuando Dios comienza los procesos en sus hijos, Él estará con ellos. Y es lo que aprendemos de la vida de José. Dios empezó este proceso en este jovencito y Dios estuvo con él. Dios estuvo con él. Si ha leído la historia, se da cuenta de que Dios estuvo con él. Él no miramos que Él activó ese proceso. No, Él no lo activó. Él estaba obedeciendo a su padre lo mandó, ve a buscar a tus hermanos, a ver dónde andan las ovejas, y allí empezó su proceso. Él no hizo nada malo. Entonces sí se fija que está bien claro cuando los procesos son de Dios, y también cuando los procesos son del diablo también están bien claros. Nos llevan a la derrota, nos llevan a la destrucción. Por eso Dios dice en su palabra, dice Isaías 43:3, dice, cuando pases por las aguas, dice, yo voy a estar contigo. Dice Dios, cuando tú pases por el fuego, yo voy a estar contigo. Pero esto es cuando estamos en el proceso de Dios. Dice Dios, yo me comprometo a estar contigo. Cuando yo habito el proceso en ti, yo voy a estar contigo. Si pasas por el fuego, yo voy a estar contigo. Por eso cuando José lo llevaron a Egipto, Dios estuvo con él. Dios estuvo con José. Dice Génesis 39, el 1. Hay algo importante que tenemos que entender aquí, que dice que lo llevaron a Egipto. Génesis 39, 1. Dice que lo llevaron a Egipto. Eso es algo bien importante que nosotros entendamos. Él no fue a Egipto. Acuérdese, Egipto es un simbolismo del mundo. Abraham, él fue por su propia cuenta. Pero cuando miramos a José, dice que a él lo llevaron al mundo. Él no fue por su propia cuenta. O sea que Dios lo llevó al mundo en el proceso que tenía para él. Pero él no fue. Dice que lo llevaron. No dice que él fue. Y eso es importante que nosotros entendamos esa parte. Porque nosotros podemos irnos al mundo como Abraham porque nosotros decidimos. No porque alguien nos lleva. ¿Sabías tú que a veces nosotros nos vamos al mundo porque algo nos lleva? Te voy a dar un ejemplo nada más. Tú te levantas en la mañana y te vas al ambiente del mundo. ¿A dónde? A tu trabajo, ¿sí o no? Sí. El trabajo, tu obligación te lleva al mundo. Bueno, hay muchas veces que nosotros vamos no porque queremos ir, no porque nos lleva. El problema es cuando estamos allá, ¿qué hacemos? Cuando nos encontramos en el mundo, ¿qué hacemos? Y la vida de José nos enseña algunas cosas.
Por eso cuando José fue pasado por el fuego de la calumnia en el mundo, y nada más voy a recopilar así rapidito la vida de José. Cuando José fue, o cuando más bien, cuando lo llevaron, dice que cuando él fue, dice, Dios ha prometido estar con nosotros. Si pasas por el fuego, yo voy a estar. Si pasas por el agua, yo voy a estar. Y Dios estaba aquí. Cuando José pasó por el fuego de la calumnia, ¿te recuerdas? Dice Génesis 20 al 21 que Dios estaba con él. La mujer de su patrón dice que le decía que se acostara con él. Estamos hablando que lo llevaron al mundo. Él empezó a pasar por este fuego en el mundo. Pero es interesante lo que menciona. Dice 39, 20 al 21, dice, pero Dios estaba con él. En otras palabras, aún en el fuego, en la prueba, ahí estaba Dios con él. Ahora, él tenía una decisión. En otras palabras, como cristianos, a veces entramos al mundo, pero depende de nosotros. Dios está con nosotros. Si tú has invitado a Cristo a tu vida, Cristo está en tu corazón, está en ti, pero depende de ti si tú decides. Y aquí miramos que José, él hacía sus decisiones bien claras, estaba bien claro. Por eso cuando José fue pasado por el fuego de la cárcel, si has leído la historia, por favor léela en tu casa. Cuando estaba siendo pasado por el fuego de la cárcel, dice que Dios estaba con él en el 23, 39, 23. Dios estaba con él. Acuérdate, estamos hablando de un hijo de Dios que estaba en el mundo. Lo llevaron al mundo. Cuando te lleva algo al mundo, cuando te metes al mundo, ¿tienes una actitud como la de José? Esto es importante nosotros entender esta parte. Por eso cuando José fue pasado por el fuego de la envidia, ¿sabías tú? Aún ya años después, en el libro de los Hechos, en la historia de la iglesia, resalta Hechos 7:9, dice que sus hermanos le tenían envidia. Dice, pero Dios estaba con él. Hay gente que en el mundo te tiene envidia. Que no se te olvide que Dios está contigo. A veces se nos olvida que invitamos a Jesús, se nos olvida de que somos el templo del Espíritu Santo. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y a veces parece que a veces nos comportamos como si Dios solamente los domingos soy cristiano. Pero cuando miramos aquí lo que dice que sus hermanos, Hechos 7:29, dice que sus hermanos le tuvieron envidia. Pero otra vez menciona, pero Dios estaba con él. Hay gente que te tiene envidia porque Dios te está bendiciendo. Ellos le tenían envidia. Le tenían envidia por quién era él. Empezaba a soñar sueños que le daba a Dios y le tenían envidia. Ahí viene el soñador. No te preocupes si alguien te tiene envidia. No te preocupes. Por eso cuando los procesos son causados por Dios, no miramos queja en este joven. Cuando está siendo pasado por algún proceso, hay queja en tu vida. Yo no veo que este joven se quejó. En la cárcel no encontramos queja. No encontramos. Y aparte de que no encontramos, miramos que Dios lo estaba bendiciendo. Le estaban dando nuevas posiciones, iba escalando hacia arriba. Yo me imagino el carácter que tenía delante de sus superiores. Yo me imagino que por algo miraron. Es más, déjate digo, dice que miraban a Dios en él. Por eso es de que escaló. Por eso es de que se iba desarrollando. Pero era un proceso que Dios lo estaba metiendo en el mundo. Cada uno de nosotros estamos en un proceso. Yo no sé, a lo mejor tú dices, ahorita estoy en un proceso porque yo me lo busqué. Ahorita estoy en un proceso porque yo creo que el enemigo me está llegando.
O a lo mejor puedes decir, el proceso que estoy pasando, Dios está en medio de él. ¿Por qué? Porque siempre cuando me aprieta más, quiero buscar a Dios, quiero saber más de Dios, quiero saber qué dice su palabra. O sea, cada uno de nosotros estamos en un proceso ahorita. Si estás en un proceso, ¿hay queja o no hay queja? Si no hay queja, hay posibilidades de que ese proceso sea el proceso de Dios. Si estás en un proceso donde esto te empuja a buscar más a Dios, bueno, a lo mejor este proceso es de Dios. Estás en un proceso donde no te sale la queja, donde no estás frustrado. Cuando miramos esta historia de este joven, no lo miramos frustrado, a lo contrario. En la cárcel lo escogieron para que cuidara a los carceleros. Le dieron el control de ahí. Yo no creo que si hubieran visto un jovencito todo quejándose, no, yo no sé por qué estoy aquí, fue culpa de mis hermanos, yo no hice nada. No encontramos eso. Me imagino que no había nada de eso por lo que leemos. Todos estamos en un proceso. Hazte esta pregunta: si yo estoy en un proceso, ¿qué clase de proceso es el que estoy ahorita? ¿Será un proceso de Dios en mi vida? ¿Será un proceso porque yo lo activé? ¿O será un proceso porque el diablo está tratando de sacarme? Porque Dios me lleva para algún lugar. Por eso, cuando los procesos son iniciados por nosotros mismos, encontramos otro ejemplo que nos puede ayudar a entender cuando nosotros activamos los procesos. Yo creo que la mayoría que estamos aquí hemos leído la historia de Jonás. En Jonás encontramos un hombre donde él activó su propio proceso. Jonás mismo inició su propio proceso. ¿Cómo? Dándole la contra a Dios. Eres una persona que le estás dando la contra a Dios. Dios le dijo: voy a querer que hagas esto, voy a querer que vayas allá. Dijo: yo no voy. Es más, para que veas que no quiero, me voy para otro lugar. Aquí podemos ver un ejemplo de alguien que activó su propio proceso. Hace un tiempo atrás yo les prediqué de esto. Hizo todo lo contrario. A Dios no podemos correr de Dios. Dios lo que quiere es bendecirnos. Aun aunque miremos un proceso difícil, si Dios está con nosotros, Dios nos quiere dar crecimiento. Aquí podemos ver un ejemplo de alguien que él mismo activó su propio proceso. ¿Cómo? Al darle la contra a Dios. Fue todo lo contrario de José. El proceso de José lo iba escalando, lo iba llevando hacia arriba. Pero en el proceso de Jonás era todo lo contrario, lo llevaba hacia abajo. ¿Tu proceso que estás pasando te lleva hacia arriba en Dios o te lleva hacia abajo? Porque es lo que miramos en estos dos ejemplos. Dice Jonás 1:3 que Jonás dice que descendió. Dice: descendió a Jope. Miramos que va hacia abajo porque él activó. Dice que descendió al fondo del barco. Y aquellos que han leído la historia, al final lo encontramos que descendió lo más profundo de la mar, se lo llevó el pescado que Dios tenía para ello. ¿Te fijas cómo él activó su proceso y su proceso lo llevó hacia abajo? Pero el proceso que Dios empezó en José lo llevó hacia arriba. Y aquellos que han leído la historia, miramos hasta dónde Dios lo llevó. Pero que fue fácil su proceso, no fue fácil. Pero Dios estuvo con él. Dios estuvo en su proceso. Dios quiere estar en nuestro proceso. Y yo creo que esto nos ayuda para nosotros visualizarnos. ¿En qué proceso estaré? ¿En el que yo activé como Jonás? ¿O en el que el diablo está activando para desviarme como Abraham? ¿O en el proceso de Dios? Aguanta en el si es el proceso de Dios.
aguanta. Si Dios está ahí, como cantábamos ahorita, nada temeré. Si estás anclado en Dios, Dios te va a llevar hacia arriba. Por eso cuando el proceso es de parte de Dios, nos da crecimiento. Tu proceso donde estás ahorita te está dando crecimiento. Cuando es de parte de Dios, te está dando madurez. Te está haciendo un cristiano más maduro, más crecido, más desarrollado. Te está desarrollando tu proceso para bien. Puedes decir, soy mejor persona en este año que el año pasado. O sea, esas son preguntas que debemos de hacernos nosotros. Por eso cuando miramos esto, todo esto lo expresamos a través de nuestra vida. A través de nuestra vida expresamos en qué procesos estamos. Y esto lo podemos ver. Nosotros podemos ver cómo recibía los procesos José. En Génesis 39, del 7 al 10, nos damos cuenta lo que él expresaba. ¿Por qué no? Vamos a leerlo. No quería leerlo por el viento, pero bueno, yo creo que podemos. Cuando leemos, mira lo que dice el 39, Génesis 39, del 7. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se ha preocupado conmigo de lo que hay en casa. En otras palabras, él no se preocupa de nada, no tiene ninguna preocupación. He aquí, dice que mi señor no se preocupa conmigo de nada. Dice, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa. Dice, y ninguna cosa me ha reservado, sino solamente a ti. O sea, lo tengo todo. Le voy a traducir en nuestro idioma. Le está diciendo, yo sería un mal agradecido. Todas las bendiciones que tengo, yo sería un mal agradecido si yo hago lo que tú quieres que yo haga. Pero aún va más allá. Dice, yo le faltaría a mi Dios. Por eso cuando yo estaba leyendo eso, esa es nuestra actitud cuando tú estás en el mundo. ¿Te recuerdas de lo bueno que ha sido Dios? Y dices, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer esto. Yo no me voy a prestar a esto. Yo no voy a echar mentiras. Yo no voy a robar. ¿Qué sé yo? Con lo que tú te encuentras. Tú puedes decir eso. ¿Sabes qué? Yo no voy a hacer eso. ¿Cómo voy a hacer eso? Yo no puedo hacer eso. Dios me ha salvado. Dios ha hecho esto. Dios me ha restaurado. Yo no puedo hacer eso. Sería un mal agradecido. Y es lo que José le dice a esta mujer. Yo no puedo hacer eso. Para empezar, yo le faltaría a Dios. Sería un mal agradecido a mi Dios. Por eso cuando Dios nos tiene en el proceso, corremos a Él. Porque lo que miramos en este jovencito, él estaba bien consciente de ello. ¿Corremos a Dios o corremos de Dios? Yo creo que es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Corremos a Dios o corremos de Dios? David entendió este proceso. Y cuando él escribe en el Salmo 32, el 7, mira lo que dice. Dice, tú eres mi escondedero. Este
jovencito sabía que Dios era su escondedero. Dice, tú eres mi escondedero de la angustia. Dice, me guardaste, me preservaste. Y luego dice cómo lo guardó. Dice, me has guardado con cánticos de liberación. Yo no sé, cuando tú lees versículos como esto, lo que está diciendo, dice, Dios, tú me salvaste, y lo que tú hiciste por mí, lo escucho como una canción de parte tuya. Lo escucho como un canto de parte tuya. Cuando yo estaba pensando yo en esto, ¿por qué estos hombres hablaban de esta manera? ¿Y sabes qué? Dios me recordó de algo que hizo por mí, por mi esposa una vez. Que surgió un contentamiento, una alegría de saber que Dios nos rescató. Y ahora yo pude entender lo que están expresando, lo que está expresando aquí David. Tú eres mi escondedero. Tú me has escondido de la angustia. Me has guardado, me has preservado con cánticos de salvación. Algunos de ustedes escucharon de una vez que fuimos a México. Y siempre cuando vamos, tratamos de subir a la sierra. Cuando ahorita 2 o 3 veces que no hemos subido por algunas razones, pero siempre que íbamos. Y recuerdo ese día, fue en el tiempo que se casó la hija. Le dije, hermano, allí pasas, aquellos que han ido con nosotros, dije, allí pasas por Valparaíso por mí, ahí te veo tempranito para ir para la sierra. Pero un día antes me enfermé yo. Bueno, déjame decirte, me sentí tan mal que yo creo Dios a veces conoce nuestra terquedad. Me sentí tan mal que ya empecé a hacer mi testamento allá con mi esposa. ¿Sabes qué? Si me muero aquí me dejas, te vas tú aquí. O sea, me sentía tan mal, ves que no me sentía mal. Y le hablé al hermano, ¿sabes qué, hermano? Vete, porque sabes que no me siento bien. En la tarde me habla y me dice, hermano, qué bueno, no fuiste. Y ya me dijo, en San Juan Capistrán, dice, había un grupo de zetas, dice, nos dieron una golpiza, dice, pero fue de película, dice, toda traigo la troca, viene llena de sangre, y se agarraban a los muchachos, dice, y le daban contra las redilas, dice, pegaban, dice, nomás saltaba la sangre, dice, traigo la troca. Ahora déjate digo, por un lado, ¿qué está? Pobres hermanos, pero ¿qué crees que había en ella, en mi esposa? Sentimos esto. Sentimos como un cántico de protección de Dios para nosotros. Dice, hermano, lo que pasa es que a Dios te quiere mucho. No, ¿será que sabía que soy bien? Será lo contrario, le digo, no sabemos. Pero ¿cómo crees? Y yo puedo entender esto. Estos hombres experimentaban y lo miraban como que si Dios les hubiera cantado una canción de salvación. Y es lo que está expresando, tú eres mi escondedero. La importancia de entender que no hay que correr de Dios, hay que correr a Dios a escondernos. Por eso es de que miramos a este jovencito, aunque en la cárcel, él estaba escondido en Dios. Por eso es de que leemos lo que David escribía. Ellos entendían eso. Ellos sabían de lo que estaban hablando. Ellos estaban experimentando esto. Por eso David tuvo que hacer una decisión. Él tenía que hacer una decisión como cada uno de nosotros. Correr a Dios a escondernos o correr de Dios. Cuando el proceso es de Dios, vamos a correr a Dios. Vamos a decir, Señor, ¿dónde estás? Te necesito. Todos tenemos estas dos opciones. Todos tenemos estas dos opciones, de correr a Dios o correr de Dios cuando estamos en el proceso. ¿Has corrido de Dios cuando estás en algún proceso?
Hay que correr a Dios. Él es nuestro escondedero. Escóndete en Él. Cuando miramos aquí, leemos lo que sigue diciendo el Salmo 32. Mira lo que dice el 8. Dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes de andar. Cuando yo leo esto y leo la vida de José, dice: yo te voy a enseñar. Dios ha prometido estar con nosotros y enseñarnos, pero no nos está diciendo que no vamos a pasar. Es más, Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción. Pero mira lo que dice el 8: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes de andar. Dice: te aconsejaré con mis ojos. Hay otra versión que dice: pondré mis ojos en ti. Cuando yo estaba leyendo esto, dice: ok, Dios dice que Él se compromete a poner mis ojos en mí, pero si está poniendo los ojos en mí, pues me está viendo. Pero mira lo que dice esta versión. Mira lo que dice y cómo lo acomoda. Dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Dice: te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. O sea, dice Dios: yo te voy a dar un consejo, yo te voy a aconsejar, y no nada más eso. Dice: yo voy a poner mis ojos en ti. Aquí estamos hablando en el tiempo del Antiguo Testamento. Ahorita en la iglesia, Dios no solamente ha puesto sus ojos en nosotros, Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. No solamente sus ojos, o sea, no solamente sus lentes de Dios. Dice: yo he puesto mi Espíritu en ti. ¿Para qué? Pablo dice: para que los guíe a toda verdad. Pero tenemos que correr a Él, tenemos que escondernos a Él. Pero es interesante cuando leemos estas escrituras. Por eso todos tenemos estas dos opciones: correr a Dios o correr de Dios. Por eso Dios no solamente quiere poner sus ojos, Él quiere poner su Espíritu. Si tú estás aquí y no has invitado a su Hijo, porque Él mandó a su Hijo para eso. A través de su Hijo recibimos el Espíritu de Dios. Dios quiere poner no solamente sus ojos en ti, Él quiere poner su Espíritu en ti. Todo esto nos dice que somos importantes para Dios. Todo esto nos dice que si Dios quiere meternos a bendecirnos, esto nos dice que somos importantes para Dios. Le importamos a Dios. Por eso Él quiere desarrollarnos. Él quiere que crezcanos, porque Él tiene planes para nosotros. Dice su palabra: Él tiene planes de bendición. Él tiene planes de bendecirnos. Por esto nos enseña que los procesos del Padre o los procesos de Dios son justos. Porque hay gente que dice: no, esto es injusto. ¿Por qué está pasando esto? Esto es injusto. Los propósitos de Dios, los planes de Dios son justos. Pero Él nos da la opción de escoger. Él nos da el privilegio de escoger. Dice Deuteronomios, dice: yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, tú escoges. O sea, nosotros escogemos. Por eso los procesos de Dios son justos, porque Dios no nos da lo que merecemos. Lo que nosotros merecíamos era la muerte. Y cuando hablamos de muerte, dice que nosotros merecíamos la muerte. Esa es la paga del pecado. Pablo le dice a los Efesios, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que los amó, aún estando ustedes muertos, Él nos dio vida. O sea, eso era lo que merecíamos. Por eso los planes de Dios son justos, aunque a veces nosotros sentimos que no son justos. Son justos.
porque lo que merecíamos era lo contrario. Dios no nos da lo que merecemos. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero Dios sí nos da lo que necesitamos. Dios nos da lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos. Dice la palabra de Dios que nosotros lo que queremos es que se haga nuestra voluntad. Dice la palabra de Dios que nosotros pedimos, dice, y pedimos para nuestros propios deleites. O sea, tenemos esa tendencia en nosotros. Pero Dios, como es justo, Él no nos da lo que tú y yo queremos. Dice, yo les doy a ustedes lo que ustedes necesitan, no lo que quieren. Yo he aprendido de hace mucho tiempo de que cuando le oro a Dios le digo, Señor, no nos des lo que queremos. Y yo me recuerdo de este versículo, porque nosotros queremos para nosotros propios deleites. Mejor danos lo que necesitamos. Danos lo que necesitamos. Me recuerdo cuando andábamos buscando un lugar, y ahorita veo y digo, Señor, qué bueno que no nos diste lo que nosotros queríamos. Y pasamos por los lugares y digo, ahí estuviéramos. Pero la oración era, Señor, si no es de ti, cierra las puertas. No nos des lo que nosotros queremos. Y ya nos visualizábamos ahí, ¿no? Y ahorita digo, Señor, nos diste lo que necesitábamos, no lo que queríamos. Y esto era lo que necesitábamos. Por eso estamos aquí. Nosotros no merecíamos a Jesús, pero Dios nos lo dio. Alguien andaba buscando, alguien está aquí, hermano, yo andaba buscando que Dios me salvara, no. Cada quien andábamos buscando nuestros propios planes, haciendo nuestros propios planes. Nadie quería a Jesús, y todavía hay muchos que no lo quieren. Pero Dios lo mandó porque lo necesitamos. Voy a mandarles a mi hijo a ver quién lo quiere. No, lo necesitan, lo quieran o no lo quieran, lo necesitan porque están muertos espiritualmente, están muertos en sus pecados, y Dios no nos dejó ahí. Dios nos ha dado nada más lo que necesitamos, no lo que queremos. Nosotros no merecíamos a Jesús, pero lo necesitábamos. Si tú estás aquí, necesitas a Jesús. Si no tienes a Jesús, necesitas a Jesús. A lo mejor estás aquí, yo voy ahí a ver si Dios hace algo, a ver, a lo mejor me sana o me quita este problema y eso. Bueno, déjame decirte, Dios te puede dar eso. Pero lo que tú necesitas primero es a Jesús en tu vida. Lo otro ya es secundario, porque la Biblia nos dice, ¿de qué te sirve que te ganes el mundo entero y pierdas tu alma? La palabra de Dios nos dice, ¿de qué sirve que entres al infierno completito? Es mejor que entres en silla de ruedas físicamente, pero que entres a la vida eterna. Necesitábamos a Jesús y necesitamos todavía a Jesús. Lo necesitábamos. ¿Por qué necesitábamos a Jesús? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, le dice Pablo a los Efesios, y el único que nos puede dar vida es Jesús. Por eso Dios nos dio lo que necesitamos, nos dio a Jesús. Lo necesitábamos porque Él es el único que nos puede dar vida, nadie más. Por eso lo necesitábamos, nadie más podía darnos vida. Él es el único que puede darnos vida. Estoy hablando de la vida espiritual. Juan 10:10 dice, y yo he venido para darles vida. Por eso necesitábamos, el mundo necesita a Jesús. Él es el único que puede dar vida. Y estoy hablando no física. Acuérdate, vida es estar en vida delante de Dios. Muertos es estar sin Dios, alejados. Muerte es ir a un infierno por toda la eternidad que nunca se termina. Esa es la muerte. La vida es estar con Dios por toda la eternidad. Y eso es primero. Por eso el mundo necesita a Jesús. Por eso necesitamos nosotros a Jesús. Él es el único
que puede darnos cosas que nadie más nos las puede dar. La salvación, Él es el único que nos la puede dar. Lo necesitábamos y lo necesitamos porque estábamos perdidos. Dice la Biblia que estábamos perdidos. Y Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y todavía está buscando a los que están perdidos. Él vino a buscar lo que se había perdido. Por eso necesitábamos, y el mundo necesita a Jesús, porque el mundo está perdido. Está perdido sin Dios. Dice que estábamos perdidos y Jesús nos encontró. Pero nos encontró esclavizados. O sea que Jesús vino, pero celebramos la Navidad. Jesús vino a esta tierra y nos encontró esclavizados. Toda la gente está esclavizada. Por eso es de que necesitamos, el único que nos puede liberar de esa esclavitud es Jesús. Jesús dijo esto en el Evangelio de Juan 8:34. Dice que estábamos esclavizados. Dice, todo el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el único que nos puede liberar, por eso necesitamos a Jesús. Todo el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Por eso necesitamos a Jesús, necesitábamos a Jesús porque Él es el único que podía y que puede liberarnos de esta esclavitud y de cualquier otra esclavitud. Por eso tenemos Juan 8:36, que lo tenemos allá dentro del templo. Si el Hijo los liberara, serán verdaderamente libres. Por eso Dios nos dio a Jesús, porque Él es el único que puede liberarnos. No hay nadie más, ninguna religión te puede liberar de la esclavitud espiritual. Solamente Jesús. Él es el único. Si el Hijo los liberara, serán verdaderamente libres. O sea que hay una liberación que no es la verdadera. Si Jesús no es el que ha librado, no es la verdadera. Porque está diciendo, si el Hijo los libera, si el Hijo los suelta de esa esclavitud, entonces es la verdadera. Por eso el que libera no es una persona, no es un líder, no es una religión, no. La verdadera libertad solamente Jesús te la da. Y a eso vino el Padre, por eso nos lo dio. Él nos dio a Jesús. Si el Hijo los liberara, serán verdaderamente libres. ¿Cuántos pueden decir, a mí el Hijo me ha liberado y yo soy verdaderamente libre? Él es el que puede hacer esa libertad. Él es el que nos puede dar esa libertad. Vamos a participar de la Santa Cena. Jesús vino para salvarnos de la muerte espiritual. ¿Okay? Pero Jesús vino para salvarnos de la esclavitud. O sea, Jesús vino para darnos vida. Jesús nos da la vida espiritual. Pero Jesús también nos suelta de la esclavitud del pecado. Mira lo que dice el 8:34. Esto es importante, porque alguien puede decir, bueno, yo ya soy libre, hermano, yo soy cristiano, ya tengo años que recibí a Cristo, sí, pero todavía puedes estar esclavizado, porque lo que Jesús dice en el 8:34, mira lo que dice: todo el que practica. ¿Sabes lo que es practicar? Los hermanos vienen a practicar todos los viernes. Esa es práctica. Practican lo mismo y vuelven a hacer lo mismo y van a hacer lo mismo. Y mira lo que está diciendo: todo el que practica el pecado. Practicar es que estamos esclavizados de algo que sabemos que no lo debemos de hacer y lo estamos haciendo. Esa es una esclavitud. Ese es ser esclavos. Ese es ser esclavos. Ese es ser esclavos.
Ese es ser esclavo. Y es lo que Jesús está diciendo. Todo el que practica el pecado es un esclavo del pecado. O sea que tú y yo, a lo mejor ya Dios nos dio vida, ya tenemos a Jesús, pero estamos atados, estamos amarrados, esclavizados, practicando algún pecado. ¿Y me explico lo que trato de decirte? Porque a veces queremos hacernos creer nosotros mismos, ya acepté a Cristo, tengo a Cristo y estoy bien. Bueno, estás practicando algo que tú sabes que no le agrada a Dios, que tú sabes que no es algo conforme a lo que Dios quiere para sus hijos. Eso es practicar. Eso es practicar. Algo que la gente practica mucho, y cristianos han sacado encuestas, dicen que muchos cristianos están practicando la pornografía. Esa es una esclavitud. Esa es una esclavitud. Y a veces queremos creer que eso es solamente, no, ya para los muchachos que todavía no tienen su esposo, su esposa, ellos. No, déjame decirte, no es así. Esta esclavitud está desde los niños, porque esos teléfonos se los dan los padres, con internet y con todo. Esto empieza desde niños. Esa es una esclavitud. Hermano, yo me lo encontré un día, ¿ok? Pues lo encontraste algún día, quedas por ahí, fue pasajero. Ok, ya no lo vuelves a hacer. No te dejaste esclavizar. Pero si lo sigues haciendo y lo sigues haciendo, eres un esclavo. Si estás haciendo algo que tú sabes que no le agrada a Dios, estás esclavizado. Y es lo que está diciendo Jesús. Todo el que practica, estás practicando. Lo practicas cada semana, lo practicas, no sé, cada 2 días. Ahora, no necesariamente, a lo mejor no es pornografía. A lo mejor es otro. Pero tú sabes que es una rutina. Tú sabes que es una práctica. Estás esclavizado. Dicen que hay estadísticas que muchos cristianos no entran a servir a Dios porque eso los detiene, saben. Y por eso no dan un paso al frente, porque saben que están esclavizados a algo. Y lo saben, están conscientes. Están conscientes. Y aunque tienen a Cristo en su vida, en su corazón, el diablo les está hablando aquí. ¿Y tú qué vas a hacer? Mira lo que estás haciendo. Y te amarra, el diablo te amarra más fuerte todavía. Te hace creer. ¿Por qué no te sueltas hoy? ¿Por qué no te desamarras hoy? Yo no sé, pero tú sabes. Cada uno de nosotros sabemos qué cosas estamos practicando que no le agradan a Dios. Porque podemos estar practicando cosas que le agradan a Dios. O sea, nada más hay dos avenidas.